Bueno, vamos a cambiar de tema y saludamos a quien nos acompaña en el estudio, don Nicolás Cataldo, subsecretario de Educación. Subsecretario, bienvenido a TVU, canal de la Universidad de Concepción. Gracias, Francisco. Buenos días. A ver, el motivo de su visita a la región del Biobío, cuéntenos. Mira, estamos haciendo varias cosas. En primer lugar, tuvimos hoy día una visita al establecimiento República de Brasil, donde conmemoramos el Día de la Educación Artística, ¿no? Pero lo principal va a ser una actividad que tenemos en la tarde, donde vamos a lanzar el plan de reactivación en el contexto de pandemia, ¿cierto?, para la educación en el gobierno regional, donde haremos los anuncios, explicaremos de qué se trata el plan, vamos a tener una reunión bien interesante con los directores y directoras de establecimientos educacionales de la zona. Se van a dar a conocer los detalles en breve, pero nos gustaría que nos adelantara a lo mejor los pilares que tiene este plan de reactivación educativa integral que ha generado harta expectativa. Sí, mira, en primer lugar está la reactivación de aprendizaje. Nosotros hemos evaluado que hay aprendizajes que están descendidos. En segundo lugar, tenemos un pilar de infraestructura de emergencia que estamos trabajando y que hemos decidido hacer una inversión importante en aquello. También tenemos los pilares que tienen que ver con salud mental y con convivencia escolar, que también son muy relevantes, además de algunos otros que tienen que ver con avance en tecnología e innovación, para poder facilitar también los procesos de acercamiento a los aprendizajes con otras herramientas distintas a las tradicionales. ¿Algunos son problemas que venían de hace tiempo o esto ha aflorado en la pandemia? Sí, son algunos problemas de arrastre, efectivamente, en infraestructura. Es un problemazo que tenemos a nivel nacional, hay que hacerse cargo. ¿Por qué se ha avanzado tan poco a través de los años en eso? ¿Es un tema de recursos, de gestión? Yo creo que ambas cosas. Los recursos han ido a la baja, desde hace varios años han ido disminuyendo los recursos y hay un problema de gestión, porque una inversión de capital, una inversión de infraestructura es siempre lenta, porque requiere RS en el Ministerio de Desarrollo Social, requiere aprobaciones de las direcciones de obra, requiere recepciones finales, además las licitaciones y las mismas obras que son lentas, ¿no? Entonces, acá lo que ha ocurrido es que se ha comprometido recursos y quedan amarrados año a año, lo que ha ido achicando el presupuesto del Ministerio de Educación en materia de infraestructura. Sí, hay colegios modulares todavía o instalaciones que vienen y que se supone fueron una solución momentánea post-terremoto. Y cuesta entender que a 11 años de la catástrofe esto ocurra. Pero ¿sabes qué, Francisco? Más complejo es todavía que esas soluciones modulares, que son transitorias, en algunos casos son mejores que los establecimientos regulares que están deteriorados porque no se ha mantenido, se han abandonado en definitiva. Sí, 12 años han pasado del terremoto del 27F. ¿Cómo se va a materializar aquello? Porque va a requerir tiempo. Por supuesto, 12 años han pasado del terremoto y 10 años han pasado desde el último catastro de infraestructura que hizo el Ministerio de Educación en el año 2012. En ese minuto se detectó una brecha de 45 años, si es que se mantenía la inversión al ritmo en que se estaba invirtiendo. Y como te decía, no solamente no se ha mantenido, sino que ha disminuido la inversión en materia de infraestructura. Por lo tanto, hoy estamos enfrentando el desafío de la infraestructura en 3 niveles. En primer lugar, estamos atendiendo los problemas de emergencia. La sala de clase que se llueve, el baño que está inhabilitado o insalubre, la falta de calefacción, situaciones de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Para que se entienda. Todo aquello que pone en riesgo la continuidad del servicio educativo. Vamos a sacar los lentes porque se empañan. Todo lo que pone en riesgo la continuidad del servicio educativo. Esto lo decreta cada Ceremi. Nosotros estamos trabajando fuertemente con nuestro Ceremi, con don Héctor Aguilera, que es nuestro Ceremi acá de la región del Biobío, y ellos han hecho un levantamiento ya que han identificado más de 700 proyectos de inversión de emergencia. Nosotros hicimos una evaluación del costo que tendría esto y estábamos hablando de cerca de 60.000 millones de pesos a nivel nacional. Nosotros habíamos hecho un anuncio en el plan de reactivación de 10.000 millones. Estamos evaluando la reasignación de presupuesto porque recursos para infraestructura tenemos, hay disponibilidad, ¿no? Porque efectivamente eso es lo más difícil. Urgente. Eso es lo urgente. A mediano plazo tenemos el catastro de infraestructura, hacer un nuevo catastro que nos actualice la situación de la infraestructura a nivel nacional. Esto ya está, las bases de licitaciones están en la Contraloría General de la República para su toma de razón. ¿Eso es para remodelar colegios? Esto es para diagnosticar el estado de la infraestructura. Y a partir de ese diagnóstico, nosotros vamos a hacer un plan nacional de infraestructura escolar. Y aquí yo quiero hacer un llamado, y en esto quiero ser enfático, Francisco. El llamado es a que asumamos la tarea de abordar el problema de la infraestructura como una política de Estado, que esté por sobre las diferencias políticas entre izquierda y derecha, el gobierno de turno, es decir,
lo que yo pediría es que seamos consistentes en el tiempo para que la educación y la infraestructura en la que se desarrollan los procesos de aprendizaje sea digna, porque de verdad hay situaciones muy complejas y hoy por hoy las movilizaciones estudiantiles en gran medida responden a los problemas de infraestructura. Antes de pasar a eso, la brecha digital, la conectividad también va a constituir un eje. Por supuesto, importante. Es un eje, lo mencionaba recién, los temas de innovación, ahí tenemos a nuestro centro de innovación justamente trabajando en apurar los procesos de conectividad. Se ha avanzado bastante a nivel nacional, todavía hay zonas que cuesta iluminar, sobre todo aquellas que están vinculadas a algunas situaciones más complejas. Y como todavía hay clases online, por ejemplo. Por supuesto, hay clases online y por cierto que lo que hablábamos recién respecto a el tema de la vacunación. Sí. También van a haber cursos que van a tener que entrar con aforo y hay que buscar mecanismos alternativos de enseñanza. Sí, ¿fue una decisión acertada el retorno masivo de estudiantes? Sin duda que sí. Empezó difícil, con muchos casos de contagio, pero ahora al parecer se ha normalizado un poco la situación. Mira, pero recibieron críticas en su momento. Por cierto que sí, y esto, mira, nunca va a haber consenso pleno respecto a cuál es la mejor decisión. Hoy día, en la mañana hablábamos con otro medio, porque hablábamos de la violencia y de la convivencia escolar. Entonces se decía, ¿habrá sido buena idea haber estado tanto tiempo encerrado? Fuimos el único país del mundo que tuvo la cantidad de tiempo encerrado, ¿cierto? Como en el caso de la escuela, como Chile. No hay otra experiencia en el mundo. No, miro España, miro Finlandia, miro Inglaterra y no encuentro experiencia comparada. ¿Mucho tiempo? Después de la batalla todos somos generales. Lo dijo el ministro. Entonces, por cierto, yo creo lo mismo, sin duda. Fue demasiado tiempo de no volver. Así es, demasiado tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué privilegiamos? Acá el proceso es que hay que asumir es que tenemos una pandemia que no se ha ido y no se va a ir. Tenemos que aprender a vivir con ella y hoy día, por eso es importante reforzar la vacunación, por eso es importante reforzar las medidas de protección y de seguridad, pero tenemos que volver a una cierta normalización de nuestras vidas, porque los efectos que tiene colaterales sobre los estudiantes, como por ejemplo los aprendizajes o el daño socioemocional y de la salud mental, eso es irreparable en muchos momentos, ¿no? ¿En qué indicadores estamos peor? En retroceso en el aprendizaje, por ejemplo. El lenguaje y escritura, lectura y escritura, así es. Eso está muy deteriorado y de hecho eso es un énfasis para el plan de reactivación durante este año. Nosotros acá vemos las noticias que llegan desde Santiago y la verdad es que nos preocupamos. Porque hemos visto los incidentes en el Instituto Nacional, la radicalización que tienen estas demandas estudiantiles. Acá evidentemente que hemos tenido tomas, paros a través de los últimos años, pero quizás ese nivel de violencia con quema de salas de clases no lo hemos visto. ¿Qué pasa con ese problema que está enfrentando hoy la Autoridad de Educación de cómo poder canalizar demandas que quizás tienen toda su lógica, de infraestructura, de conectividad, pero el modo de pedirlas raya en lo delictual muchas veces? Así es. Mira, no raya en lo delictual. Abiertamente algunas de esas acciones son delictuales. O sea, eso hay que ser claro. O sea, un estudiante se puede transformar en delincuente. El hilo es muy delgado. Cuando se quema una micro, es un delincuente. Hay un delito, ¿no? Sí. Lo que no quiere decir que esa persona sea un delincuente para la vida. Cometió un delito. Hay que revisarlo y hay que sancionarlo en función de lo que la ley establece. Pero también nosotros evaluamos que hay una coincidencia programática detrás de las demandas. Discrepamos profundamente de la forma, sobre todo porque este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, yo fui dirigente estudiantil también, por tanto lo digo desde esa perspectiva, ¿no? Es un gobierno que ha abierto las puertas. El presidente nos mandató al ministro Ávila y a quien habla a abrir las puertas del ministerio y dialogar con los estudiantes cada vez que lo requieran. Y no es un diálogo vacío, no es un diálogo fútil, sino que al contrario, lo que hemos hecho es efectivamente recoger e interpretar en la medida de nuestras capacidades financieras y las herramientas que tenemos legalmente de poder activar aquello. Lo que hablábamos recién en materia de infraestructura es respondiendo anticipadamente, por cierto, a lo que nosotros ya veíamos respecto a la infraestructura, pero es una de las demandas centrales de los estudiantes. Ahora vamos a la violencia en sí. ¿Cómo van a atacar este fenómeno que ha ido increciendo? El sistema tiene herramientas para esto. Es decir, los profesores dicen que ya está obsoleto. Por cierto que sí, y por eso es que estamos construyendo procesos de intervenciones en el territorio. ¿Están innovando en eso? Estamos innovando, de hecho tenemos hoy día un desarrollo, un primer esfuerzo sobre 60 comunas que son las más críticas en términos de convivencia escolar para poder intervenir comunalmente. Acá no estamos haciendo intervenciones sobre escuelas, estamos haciendo intervenciones sobre el territorio completo. ¿Con los municipios? Lo estamos coordinando con los municipios, pero lo estamos haciendo a través de universidades. Redes de universidades a través de la firma de convenios con universidades estatales que nos permite la ley para poder operar rápidamente con mucha capacidad y entregarle herramientas
actualizar los con instrumentos. Profesionales, psicólogos, un equipo multidisciplinario. Así es. Y trabajar directamente con las comunidades educativas y particularmente entregarle herramientas a los encargados de convivencia que tienen las escuelas. Lo quiero llevar a la suspensión de la prueba CIMSE. Ya, ¿esto es para siempre? Nosotros hoy día estamos proponiéndole al Consejo Nacional de Educación la suspensión para este año, ¿ya? Creemos que no están las condiciones para aplicar la prueba CIMSE hoy, o sea, habida cuenta todo lo que estamos hablando, no estamos en una situación de normalidad en el marco de la educación, pero también tenemos una perspectiva, una perspectiva de modificar el sistema de aseguramiento de la calidad y transitar a un paradigma distinto. Fíjate que el CIMSE tiene consecuencias asociadas que son gravísimas, que van hasta incluso con el cierre de establecimientos educacionales. La pregunta es, ¿de verdad estamos en condiciones de sostener hoy día el cierre de escuelas? ¿O más bien lo que necesitamos es un Estado que, a partir del monitoreo del sistema, genere apoyos y efectivamente logremos superar las ¿Cuál es el problema del CIMSE? Que fomenta la diferenciación, la discriminación, el enjuiciamiento de que este colegio es bueno, este es malo, simplemente por unos puntos. Efectivamente, el problema del CIMSE es que genera competencia, reduce... Hay una mala fama que se crea, ¿cierto? Es que no solamente la mala fama, son efectos incluso profundos, ¿no? Recién hablábamos en el establecimiento educacional donde estuvimos sobre la educación integral. Y uno de los efectos del CIMSE es que se redujo el currículum, lo que se enseña, a lo que se mide. Entonces, lo único que se hace o donde se pone el énfasis es lenguaje, matemática, ciencia. ¿Y qué pasa con la educación artística? ¿Qué pasa con el deporte, la vida sana? Sí, claro. ¿Qué pasa con los otros quehaceres y que están en nuestro currículum, que son parte de los aprendizajes que el país decidió tener? O sea, para el gobierno no debería haber más CIMSE. Para el gobierno deberían haber evaluaciones, pero no evaluaciones con consecuencias como las que tiene el CIMSE, o sea, que es ordenar a los establecimientos educacionales, el cierre de establecimientos educacionales, la competencia entre estudiantes y la reducción del currículum a lo que se mide. ¿Pero tiene que haber un instrumento? Creemos que es importante, o no necesariamente. Creemos que es importante tener evaluaciones. Lo que creemos es que no tienen por qué ser censales, no tienen por qué tener consecuencias, no tiene por qué ser tal como ha sido hoy día. Lo que necesitamos, si la pregunta es, ¿Chile necesita un sistema de medición que le dé información para la toma de decisiones? Nosotros creemos que sí. Pero creemos que tiene que ser, de todas maneras, un instrumento que no tenga consecuencias como las que tiene el CIMSE hoy día. ¿Qué va a pasar con la evaluación docente? Lo mismo, creemos que hoy día tenemos un sistema incoherente con dos sistemas evaluativos distintos. Tú sabes que la carrera docente que se legisló en el gobierno de la presidenta Bachelet II crea un sistema de reconocimiento profesional que es una evaluación. Y por otro lado tenemos la evaluación docente que todo el mundo conoce. La primera afecta a todos los profesores del sector particular subvencionado y municipal. La primera solo a los municipales. La pregunta es, ¿por qué tenemos que tener dos sistemas de evaluación? Ahí es donde se da el fenómeno de la doble evaluación que han dicho los profesores. Lo que nosotros creemos que tiene que haber una armonización de ambos sistemas y tener solo un mecanismo de evaluación. ¿Estos sistemas tienen una falla de origen o usted cree que cuando se crearon respondían a contextos distintos a los de hoy? Por supuesto que sí. Yo creo que respondían a contextos distintos a los de hoy. La evaluación hace 10 años atrás servía, ahora no. La evaluación docente se creó y no había carrera. Luego se crea la carrera con su propio dispositivo y se mantuvieron ambos sistemas. Lo que nosotros estamos planteando hoy día es que tenemos que transitar a una armonización de ambos para tener un solo proceso. ¿Tiene que haber evaluación de los docentes? ¿De alguna manera? Sin duda. Incluso el Colegio de Profesores ha dicho, nosotros queremos y creemos en la evaluación docente. Lo que no creemos es en este tipo de evaluaciones donde además de haber desarmonía con dos sistemas distintos, claro, originalmente lo que no había eran consecuencias positivas sobre la evaluación. Con la carrera docente eso cambia. Subsecretario, ¿cómo está mirando el Ministerio de Educación los cambios que se pretenden instalar en el sistema educativo chileno y que se están o que ya se redactaron en la propuesta de nueva Constitución? Mira, yo creo que todavía... Se habla de un sistema público, sí, un fortalecimiento del sistema. Nosotros creemos que es importante avanzar en una garantización del derecho a la educación mucho más nítida por parte del Estado, sobre todo desde lo público. Ello no supone suprimir lo privado, creemos que es importante la contribución de los privados en la educación a través de su historia. Ayer estuvieron acá aquí cerquita en el estudio dos convencionales constituyentes y dijeron, claro, que se iba a mantener el sistema mixto o privado, público, pero... Por cierto que sí. O sea, pero genera incertidumbre, usted sabe que... Pero hay que darle certeza a la población. Ya. O sea, no es bueno desinformar. A mí no me corresponde pronunciarme sobre la discusión de la convención, pero lo ve con atención. Pero no lo vemos con preocupación porque creemos que está garantizado un sistema mixto y la contribución de proyectos particulares es súper fundamental para que las familias puedan elegir hacia dónde quieren enfocar la educación de su hijo. Por último y no menos importante,
nosotros somos el canal de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción es una institución que no es del Estado, pero tiene un rol público importante. Así es. Y hay preocupación de las universidades del G9 porque ya sea en la propuesta de nueva constitución o en la gestión del Ministerio de Educación actual, se respete y se consagre ese legado importante. ¿Qué nos pudiera comentar? Mira, tengan la tranquilidad de que nuestro ministerio va a resguardar la historia, el etos detrás de instituciones tan importantes para el desarrollo de la educación en Chile, como es la Universidad de Concepción, como es la Universidad Austral, porque no podemos abandonarla. Por cierto que han sido parte de la construcción de un sistema de educación superior que ha sido elite, que ha sido punta en Latinoamérica, ¿cierto? Y en parte importante del mundo. Un rol público. Por cierto que histórico. sí la tiene, por cierto que sí la tiene. Ya. Subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, muchas gracias por compartir estos minutos. Gracias a ti, Francisco, que estés bien. Que le vaya bien. Hacemos una pausa y ya seguimos.